gracias, Señor, porque tú nos amas, tú tienes un plan para nosotros. Y esta noche queremos estar atentos a tu voz, estar atentos a tu mensaje y que nada nos distraiga, Señor. Te lo rogamos, por favor, y te damos gracias. Háblanos por medio de tu palabra y queremos, Señor, glorificarte, queremos adorarte. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, una de las historias probablemente más conocidas del libro de Daniel es precisamente el capítulo 3, junto con el capítulo donde Daniel está en el foso con los leones. Y probablemente esta historia se ha vuelto tan importante porque es esta historia donde los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, los vemos en este horno de fuego, en esta dificultad y cómo el Señor les libra. Así que ya sea por cultura popular, ya sea porque le ponías los VeggieTales a tus hijos y probablemente viste esta historia en su forma vegetalizada de VeggieTales, o simplemente porque has leído este pasaje, creo que es una historia muy conocida. Y es también una historia que a veces no vemos, digámoslo así, todas las dimensiones que esta historia tiene para nosotros, ¿no? Todas las cosas que quiere profundizar este pasaje. Así que no es simplemente una historia, lo que trato de decir es que no es una simple moraleja de ser valientes, aunque los amigos de Daniel fueron muy valientes, pero no es simplemente la moraleja de ser valientes ante la dificultad. Esta historia es una historia que está ligada a todo el propósito del libro, que es una exhortación a la fe, a la fidelidad en medio de circunstancias difíciles. Es la historia en la que vemos a Babilonia cómo está elevándose al cielo mismo, su cultura y sus valores, poniéndose en el lugar de Dios. Y el resultado de eso es una cultura que trae muerte, que trae dolor, y eso es Babilonia. Así que lo que vamos a leer el día de hoy, ¿no? Esta historia acerca de Babilonia es, creo que, la historia de la humanidad. Y mientras me preparaba para el mensaje escuché una historia de la Segunda Guerra Mundial que me pareció muy interesante y que creo que tiene todo que ver con esta historia de Daniel capítulo 3. Bueno, uno de los hombres más importantes de la Segunda Guerra Mundial, su nombre es Baldur von Schirach. Él era el encargado de entrenar a los jóvenes en el nazismo, en los ideales del nazismo. Ese fue su trabajo. Y tuvo tanto éxito en entrenar a los jóvenes y hacer campamentos de jóvenes promoviendo los ideales del nazismo, que lo elevaron de cargo, se convirtió en una persona muy importante para Hitler. De hecho, era su consejero. Bueno, en una entrevista con el London Times, este hombre, Baldur, dijo lo siguiente acerca de su perspectiva fascista, su nacionalismo. Él dijo: si actuamos como verdaderos alemanes, actuamos de acuerdo a las leyes de Dios. Quien sirve a Adolf Hitler, sirve a Alemania. Y quien sirve a Alemania, sirve a Dios mismo. Ahora, a nosotros nos causa escalofríos lo que acabo de leer, porque estamos de este otro lado de la historia y sabemos cuál fue el resultado de ese mensaje. El resultado fue un genocidio. El día de hoy tenemos museos, hay películas en las que se trata de crear conciencia de los horrores del Holocausto. Quien sirve a Alemania, decía, sirve a Dios mismo. Una muerte a escala nunca antes vista en la historia. Ahora, sería para nosotros muy fácil señalar a un país, pero la verdad es que lo que sucedió en ese momento de la historia no es sino la historia de la humanidad, la historia de Babilonia. Y no me refiero solo a la ciudad antigua de Babilonia, sino a el arquetipo que la Biblia llama Babilonia. ¿Qué es este arquetipo?
Es lo que siempre sucede cuando como seres humanos definimos el bien y el mal a nuestra manera y elevamos nuestra cultura, nuestros valores, nuestra humanidad como si fuera Dios, exaltándola por encima de Dios. ¿Qué ocurre? Esto, una historia de tragedia, de dolor, de sufrimiento. Ahora, quizás podríamos pensar que estamos muy lejos de este tipo de cosas, pero en realidad no estamos tan lejos. Me encontré con una entrevista muy interesante del New York Post, muy interesante, de una norcoreana que desertó, que se fue a vivir a los Estados Unidos y que como un país que ella pensó era libre de pensamiento, libre para la expresión, se fue a estudiar a la universidad. Esta entrevista es de Jeon-mi Park, que en la Universidad de Columbia se sorprendió que en la propia universidad en los Estados Unidos había un sentimiento tan antioccidental y este enfoque en ser políticamente correctos, en ser tan inclusivos, que ella se expresó así: ni siquiera Corea del Norte está tan loca, ¿no? Es lo que ella expresó en la entrevista. Dice, estaba pagando una fortuna, invirtiendo todo este tiempo y esta energía para aprender a pensar, porque decía ella, yo vengo de una nación donde no te dejan pensar. Dice, yo estaba pagando todo esto para aprender a pensar, pero en realidad estaba siendo obligado a pensar a la manera de como ellos quieren que tú pienses. Ella le dijo al Fox News en esta entrevista, dice, me di cuenta, esto es una locura, pensé que venir a Occidente sería diferente, pero hay tantas similitudes con Corea del Norte que empecé a preocuparme. Dijo más cosas, por ejemplo, toda esta cultura de censura, tuve que censurarme tanto a mí misma. Dice, literalmente crucé el desierto para ser libre y me doy cuenta que no soy libre aquí. Dice ella, los profesores en la universidad todo el tiempo te están dando advertencias, compartiendo antes de que lean, antes de que den sus clases, compartiéndote con anticipación que si de alguna manera te sientes ofendido, te puedes salir de la clase o puedes no leer si te sientes ofendido. Dice, incluso en una de las clases, el tema de civilización occidental, el profesor le preguntó a los estudiantes si había algún problema con el nombre de la clase. La mayoría de los estudiantes levantó la mano, es decir, en desacuerdo. Dice, a menudo todo esto se me hacía tan aterrador, yo temía ser penalizada socialmente por no ser suficientemente inclusiva en mi vocabulario. Dice, el inglés es mi tercer idioma, es muy difícil para mí decir él o ella, a veces lo uso mal, pero estaba aterrada. De hecho, le dijo a Fox News, en una ocasión me reprendieron por decir que los escritos de Jane Austen me gustaban, la que escribió Orgullo y Prejuicio. Dije que me encantaban este libro y ellos me dijeron, ¿sabías que estos escritores tenían una mentalidad colonial, que eran racistas e intolerantes y te están lavando el cerebro? Ella termina así, la cultura de cancelación y todas estas voces que gritan contrarias se está convirtiendo en un tema de autocensura. Dice, yo escapé de un régimen represivo. Sin embargo, todos estos estudiantes están dispuestos a ceder sus derechos sin darse cuenta de que posiblemente no hay regreso. Voluntariamente se están censurando unas a otras, silenciándose unas a otras. Dice, yo sé lo que es vivir en un país sin derechos. Yo sé lo que es vivir en un país donde lo primero que mi mamá me enseñó de niña fue, no susurres ni a los pájaros ni a los ratones porque te pueden escuchar. Bueno, aquí termina la entrevista. Qué fuerte, ¿verdad? Pensaríamos que estamos muy lejos, pero el día de hoy estamos viviendo en una cultura donde si no estás de acuerdo con lo que la cultura dice, va a haber problemas. Ahora, regresando al pasaje que vamos a estudiar.
En Génesis capítulo 11, Babilonia es este sistema artificial, distorsionado, que se exalta por encima de Dios, que define el bien y el mal a su manera y que exalta sus valores como si fueran Dios. ¿Qué se produce de Génesis 11? Se degrada la imagen de Dios, es decir, quién es Dios, y se degrada la dignidad humana. Y el resultado es un mundo lleno de injusticia, de crueldad, donde buscamos nuestra identidad en la creación y no en el único creador. Ahora, Daniel y sus amigos están en Babilonia. ¿Cómo pueden mantener su identidad en medio de un mundo que constantemente les está forzando y presionando a abandonar su lealtad a Dios? Bueno, en el capítulo del día de hoy veremos especialmente una lucha que tuvieron estos amigos. Acompáñame a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. ¿Están listos? Ok. Dice, el rey Nabucodonosor, gracias. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, ¿no? Dice todos estos. Jueces y gobernantes y capitanes y consejeros, todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Entonces, ¿notaste la insistencia y la repetición? ¿No? La estatua que había levantado como 3 ocasiones, y luego todos estos personajes estaban ahí reunidos. Entonces, Nabucodonosor hizo una estatua de más o menos 27 metros de altura. ¿Ok? Solo imaginen eso. No sé cuánto medirá el techo. A lo mejor Dodo sabe por allá, pero quizás serán 7 metros, 8 metros. No soy bueno midiendo. Pero ahora los teléfonos tienen la aplicación, ¿verdad? Para medir. Pero imagínate 27 metros de altura. Entonces manda a hacer esta estatua que, curiosamente, en el capítulo anterior, ¿te acuerdas? El sueño que tuvo Nabucodonosor era una estatua, ¿verdad? Donde la cabeza era de oro y representaba a Nabucodonosor y el imperio de Babilonia. Pero ahora Nabucodonosor manda a hacer una estatua y tiene esta imagen que representa a Nabucodonosor, a Babilonia y toda su cultura. Todo lo que representa Babilonia está ahí en esta estatua. Así que probablemente está muy relacionado con el sueño que tuvo. Y es un símbolo, esta estatua es un símbolo del poder de Nabucodonosor, de su imperio, de su capacidad. Ahora, esta imagen que representa la cultura, los dioses, toda la identidad de Babilonia, pues pensaríamos que nosotros no hacemos cosas así el día de hoy, ¿verdad? Pero si me ayudas con la imagen, les tengo una imagen. Probablemente has oído de esta estatua. Es una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Se conoce como el Coloso de Rodas. ¿Lo ves ahí? Bueno, no existe, es decir, esta es una recreación, porque solo tenemos información de la estatua, no tenemos los restos. Pero probablemente esa era la estatua que estaba en la entrada de la ciudad de Rodas. Muchas gracias, creo que se ve mejor ahí, ¿verdad? Entonces, imagínate, esta estatua que representaba a una deidad y representaba toda una cultura y los dioses, bueno,
Puedes imaginártelo un poquito, ¿verdad? La estatua en la entrada de esta ciudad. Así Nabucodonosor en Dura pone esta estatua que representa su reino, su imperio, su cultura, sus dioses, todo lo que es Babilonia representado en esta estatua. Bueno, el día de hoy tenemos algunas estatuas que representan a cierta cultura. Por ejemplo, la estatua de la libertad o el ángel de la independencia. Ahora, por favor, antes de cualquier cosa, no estoy diciendo con eso que esas estatuas están mal, ¿ok? No estoy diciendo eso, solo que esas estatuas hasta el día de hoy representan una cultura, ¿verdad? La estatua de la libertad trata de encapsular en una estatua lo que representa este sueño de libertad y la cultura de los Estados Unidos representada por esa estatua, ¿no? Y el ángel de la independencia también tiene su representación. Hasta el día de hoy hacemos ese tipo de cosas, aunque nadie se incline a esas estatuas, ¿verdad? Pero en este momento Nabucodonosor manda hacer esta enorme estatua, 27 metros, e invita a una larga lista de personas que a lo mejor te preguntas, bueno, ¿por qué se mencionan tantas personas y en ese orden y hasta 2 veces? ¿Verdad? Es como la manera de decirnos que nadie faltó. Estaban presentes todas las personas de Babilonia, estaban presentes en la inauguración de esta estatua, sobre todo personas de mucha eminencia. Y se nos menciona eso porque ¿quiénes están en esas posiciones? Daniel y sus amigos. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo van a enfrentar esta nueva situación? Así que se manda a hacer esta larga lista de personas. Ahora mira cómo en el verso 4 se complica la situación. Dice el verso 4: y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír esto, todos los pueblos, al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Okay? Entonces, qué fuerte, ¿verdad? Está esta estatua. Nabucodonosor está, a través de esta estatua, haciéndole ver a todos quién es el rey aquí. Nabucodonosor. ¿Y qué cultura es Dios? Babilonia. Eso es lo que está diciendo. Babilonia es Dios. Nuestra cultura, nosotros, este imperio es Dios. Y tienes que adorarlo. Y si no lo adoras, pues va a haber una pena. ¿Ok? Vas a ser echado dentro de un horno. ¿Okay? El que no reconozca. La idea, el asunto no solamente es postrarse, ¿ok? No es solo eso, sino el que no llame a Babilonia Dios va a terminar en un horno de fuego. Así que aquí es donde se nos va a complicar para nuestros queridos amigos, ¿verdad? Porque ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Van a postrarse? ¿Van a fingir que adoran a la estatua aunque por dentro digan nosotros no estamos de acuerdo? ¿Qué van a hacer? Bueno, lo vamos a ver en un momento más. Pero quiero afirmar una vez más, esta estatua que representa a Babilonia, como que se está presentando como el imperio, exaltando su poder militar, exaltando su cultura, exaltando sus valores, exaltando su estilo de vida, como si fueran Dios. Babilonia es Dios. Y ahora está pidiendo a todos que declaren su lealtad a Babilonia. Entonces no se trata solo de las canciones, la música, la postura,
De lo que se trata es: reconoce a Babilonia y jura tu lealtad a Babilonia. Lo que Nabucodonosor está diciendo es: Babilonia define lo que está bien y lo que está mal. Babilonia es Dios. Babilonia dice que es la realidad. Babilonia define cómo debes vivir. Babilonia es Dios. Eso es lo que Nabucodonosor está diciendo. Bueno, y esta estatua, una vez más, esta estatua está tomada del capítulo 2. Es del sueño que tuvo Nabucodonosor. Solo que en lugar de presentar una serie de imperios sucesivos, Babilonia está presentándose como este imperio masivo sobre todos. Y lo interesante de la estatua que vimos la semana pasada es que era una figura humana, ¿verdad? Pero en Génesis, el propósito de Dios para el ser humano, que fue creado para gobernar con Dios, es muy diferente, ¿verdad? En Génesis, Dios creó a los seres humanos a su imagen. Los seres humanos son imagen de Dios y fueron creados con un propósito: reflejar el gobierno de Dios en el mundo, gobernar junto con Dios, bajo la definición de Dios de lo que es bueno y malo, glorificar a Dios. Los teólogos llaman a esto el mandato cultural: tomar el jardín del Edén y extenderlo hacia toda la tierra. Glorificar a Dios y cultivar la tierra para el bienestar de los demás. Ese es el propósito de Dios. Pero cuando los hombres se rebelan contra Dios y deciden definir el bien y el mal a su manera, ¿qué es creado? Babilonia. Babilonia es todo lo contrario en la Biblia a Jerusalén o incluso a Edén. Es todo lo contrario. El ser humano fue creado con este enorme y bellísimo privilegio de gobernar bajo un Dios bueno y justo. Babilonia es: nosotros somos Dios, nosotros definimos qué está bien y qué está mal. Y tienes que jurar lealtad a Babilonia o sufres las consecuencias. Eso es lo que está diciendo Nabucodonosor. Por esa razón Dios le dijo a Israel: no te hagas imágenes de nada que esté arriba en el cielo ni debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo una imagen suya. Los seres humanos somos su imagen. Pero ahora los seres humanos, en lugar de reflejar a Dios por causa de la caída, ¿qué reflejamos? Corrupción, rebelión. Este es el resultado de Babilonia: personas adorando una estatua en forma humana, un imperio, una cultura, como si fuera Dios, adorando cualquier otra cosa excepto al Creador. Qué tragedia, ¿verdad? Esa es la importancia de estos capítulos que nos están haciendo un examen de la historia humana y de la condición humana. Pero ¿cómo va a reaccionar Daniel y sus amigos? Bueno, en esta historia no aparece Daniel, pero aparecen sus amigos. Vamos a leer a partir del verso 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Bueno, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, lo que sucedió en el capítulo 2. Sadrach, Mesach y Abed-Negó, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Es decir, no son leales, no te reconocen. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó,
que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Porque nosotros somos Dios. Eso es lo que está diciendo. Babilonia es Dios. Nadie los va a librar de mi mano. ¿Cómo va a reaccionar Sadrach, Mesach y Abed-Nego? A las armas contra Babilonia. ¿Qué van a hacer? Qué interesante, mira lo que van a hacer. Verso 16. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Es decir, Nabucodonosor, con mucho respeto y con mucho amor, Babilonia no es Dios. Nosotros servimos al Dios verdadero. Dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces estos jóvenes básicamente con respeto y con tranquilidad y con prudencia le están diciendo: no podemos hacer esto. El rey a quien servimos, el que nos trajo aquí a Babilonia, el que nos puso en tu corte y que nos ha pedido que seamos buenos siervos aquí en Babilonia y veamos por el bien de Babilonia. Este Dios a quien servimos, Él es el verdadero Dios. Y no podemos reconocer a Babilonia como Dios, porque no lo es. Este Dios nos puede librar del horno de fuego si Él quiere. Pero aún si Él decide no librarnos del horno de fuego, no vamos a adorar a Babilonia como Dios. Él es el único al que debemos nuestro amor y nuestra lealtad. Así que, ¿cómo va a reaccionar Nabucodonosor? Pues ya conocimos que si no desayunó bien, quiere matar a todos en su reino, ¿verdad? Pues mira, el verso número 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces, qué contraste, ¿verdad? Porque a Nabucodonosor, que se presenta como si todo fuera dueño de todo, no puede controlar ni su carácter, ni siquiera su rostro. No puede controlar a 3 muchachos, ¿verdad? Dice exaltarse por encima de Dios, pero en realidad tiene menos control de sí mismo, ¿verdad? No puede tener dominio propio. Así que manda a quemarlos, dice el verso número 20. Y mandó hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, a Mesach y a Abed-Nego. Entonces, ¿te das cuenta? Hay muerte cuando una persona, una nación exalta su cultura, su estilo de vida por encima, se exalta como si fuera Dios. La vida humana pierde completo valor. Y a Nabucodonosor no le importa. Hay muerte cuando en este mundo caído definimos el bien y el mal a nuestra manera. Eso es lo que se produce.
muerte, dolor, crueldad, injusticia, actos inhumanos. La vida humana se degrada. Al momento que exaltamos cualquier cosa creada por encima de Dios, inmediatamente se degrada la vida humana, pierde valor. Pero bueno, no es el fin de la historia. Entonces mira, veamos qué va a suceder. Dice el verso 23: y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a los hijos de los dioses. O sea, básicamente está diciendo: ¿no mandamos a echar nada más 3 personas? ¿No? Está así como, me lo imagino tallándose los ojos, ¿no? Sí, rey, ¿por qué? Porque hay 4 personas y uno de ellos no es humano. Parece uno de los hijos de los dioses. Dice el verso número 26: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta de horno de fuego ardiendo y dijo, o sea, es hasta cómica la escena, ¿no? ¿Te lo imaginas? Sadrac, Mesac, Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-Nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera el olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego sea descuartizado. Es todo un personaje Nabucodonosor, ¿verdad? Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Así que hay un sentido en el que Dios no los libró del horno, porque fueron echados al horno. Pero hay un sentido en el que los libró de una manera mucho más gloriosa. Entró al horno con ellos. Estuvo en el horno con ellos. Así que, ¿qué podemos concluir de este capítulo? ¿Qué significa para nosotros esta historia? Bueno, sin duda alguna, todos estos capítulos, esta historia en el exilio en Babilonia, siempre nos recuerda esto, que Babilonia es símbolo, es arquetipo de esta humanidad rebelde, idólatra, y que su idolatría produce injusticia, produce una degradación de la vida humana. Por eso, aunque Nabucodonosor lo representa con una figura humana, más adelante cuando lleguemos al capítulo 7, como Dios ve a la humanidad rebelde y caída y a estos imperios que se exaltan por encima de Dios, se representan como bestias salvajes, siendo la última bestia eso, una bestia terrible, sanguinaria. Eso es lo que es Babilonia. De hecho, la siguiente semana, de una manera mucho más personal, veremos al rey de Babilonia convertirse en una bestia, porque eso es lo que produce el orgullo en los seres humanos, los deshumaniza, dejan de cumplir el llamado a imagen de Dios que hemos recibido. Ese es el resultado de la caída. Seres humanos, como dice John Stott, es esta criatura que es una criatura intermedia, ¿verdad? Porque lleva la imagen de Dios, posee dignidad, no es como los demás criaturas, porque posee la imagen de Dios.
pero la caída lo hace a veces comportarse peor que algunas bestias. Eso es Babilonia, la humanidad rebelde que se autoexalta. Pero aquí está Daniel y sus amigos en este libro enseñándonos cómo vivir en un mundo que redefine el bien y el mal a su manera, que dice: esta cultura es Dios y te dice cómo debes vivir. Podríamos decir que este capítulo habla de resistencia, de resistir a Babilonia. Pero la pregunta es: ¿cómo resistir a Babilonia? Había dos maneras en las que la mayoría de personas reaccionó en Babilonia a lo que estaba sucediendo. Hubo quienes buscaron rebelarse por medio de la fuerza, y hubo quienes se asimilaron completamente a la cultura. Pero este camino que nos muestra la Escritura es un camino muy diferente. Incluso en el tiempo de los Macabeos, uno de los libros que se usaron como una manera de rebelarse ante lo que estaba sucediendo, y más adelante fue Daniel, y más adelante también en la época del Imperio Romano, Daniel fue usado como este libro para inspirar el rebelarse contra Roma. Lo que Jesús nos enseña en el Nuevo Testamento, y lo que es triste, es que Israel perdió completamente de vista el mensaje del reino, la buena noticia de que el reino había llegado. Él lloró a la entrada de Jerusalén, que habían perdido completamente de vista el día en que Dios los estaba visitando y cumpliendo sus promesas y trayendo esperanza por medio del mensaje del reino. Y en lugar de eso trataron de establecer el reino por medio de esfuerzos humanos. Y Jesús lloraba porque sabía que lo que le esperaba a Jerusalén sería su caída. Así que estos dos caminos son muy peligrosos. Uno, tratar de establecer el reino por medios humanos. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido movimientos que han incluso incitado a la guerra, tratando de establecer el reino de Dios por medios humanos. Así como ha habido otros que se han perdido completamente en la cultura y han sido asimilados completamente a la cultura. Pero la Biblia nos muestra un camino muy diferente que se encuentra en el ejemplo de Daniel y sus amigos. Ellos resistieron, pero si te das cuenta de lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, se vestían como babilonios, hablaban arameo, incluso conocían muy bien la cultura de Babilonia. Pero en un momento como este, en el que se les pidió que adoraran a Babilonia como si fuera un dios, ¿qué hicieron? En esto no podemos hacerlo, pero Dios es quien tiene nuestras vidas en sus manos. Así que, pues puedes hacer lo que quieras con nosotros. No hicieron una revuelta, no hicieron una revolución, confiaron en Dios. Y sabían que Dios podía librarles de ese momento si Él lo quería, o podía no hacerlo. Pero de hecho ya los había librado. Aunque no los librara del horno, ya los había librado de la mano de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque ellos sabían: nuestra identidad está en Dios. Babilonia no define quiénes somos. Es algo que no pueden tocar. Entonces fue una resistencia muy diferente. Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos algo muy similar, porque los cristianos, como Daniel y sus amigos en Babilonia, tienen una doble ciudadanía. Por un lado, o una doble identidad, por decirlo así. ¿En qué sentido? En el sentido de que viven en un cierto lugar en el mundo, pero al final en realidad pertenecen completamente a Dios. Bueno, los cristianos residimos en muchas partes del mundo, pero nuestra verdadera identidad y ciudadanía está
en los cielos. Pertenecemos al Señor. Hemos confiado en Él. Tenemos como esta doble ciudadanía. Principalmente nuestra identidad es esta: somos hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios, porque Jesús nos rescató por medio de su gracia. Somos hijos de Dios, eso es lo que somos sus hijos, esa es nuestra identidad. Vivimos en este mundo, vivimos en esta época y en esta cultura, nos dedicamos a diferentes cosas, vivimos en un cierto lugar, pero quienes somos realmente somos hijos de Dios. Y al final, cualquier cosa en este mundo va a pasar, incluso a lo que nos dedicamos, si estudiaste una carrera o no, tu oficio, lo que tienes en este mundo se va a acabar. Pero algo que nada puede arrebatarnos es que nadie nos puede arrebatar, es que somos sus hijos. Ahí es donde está nuestra esperanza, ahí es donde está nuestro corazón. Nuestra lealtad principalmente es para Jesús. Él nos amó, Él dio su vida para rescatarnos y para que podamos ser parte de su familia. Entonces, ¿cómo se ve este tipo de resistencia en la práctica? Es decir, ¿qué significa resistir a nuestra cultura? Ser contracultura. Bueno, número uno, como dijimos, no significa, como Daniel y sus amigos, no significa tratar de establecer el reino de Dios por nuestras fuerzas. No significa eso. Es una empresa que nos va a llevar a confundir a Dios con una agenda humana. Por eso, en la historia cristiana, por ejemplo, en la guerra civil, cada parte de la guerra civil, en los Estados Unidos, cada parte decía que Dios estaba de su lado. O en la guerra de independencia en los Estados Unidos también, los ingleses decían que Dios estaba a favor de su causa y los rebeldes decían que Dios estaba a favor de su causa. Y cada quien decía estar estableciendo el reino de Dios a su manera. Entonces no podemos establecer el reino de Dios a través de las armas, la fuerza, nuestra agenda humana. No es eso. Como cristianos no es eso. Pero entonces, ¿cómo se ve? ¿Qué es resistir? Pues como Daniel y sus amigos. Servían en Babilonia. Eran buenos ciudadanos. Daban buenas cuentas. Pero al mismo tiempo mantenían su amor y lealtad a Dios en las cosas que son importantes. Entonces, creo que tengo que tener cuidado en distinguir qué cosas van en contra de mi identidad como cristiano y en qué cosas debo decir no porque van contra mi identidad como hijo de Dios, y en qué cosas es parte de vivir en esta cultura. Bueno, hay algunos pasajes a los que quiero llevarte antes de terminar que creo que pueden ser útiles en esta tarea de reconocer como hijos de Dios hemos sido llamados a esto. Bueno, el apóstol Pablo dijo que los cristianos se identifican especialmente en su amor a Jesús y en su lealtad a Jesús. Hay dos cosas que los cristianos se abstenían completamente, o que Pablo animaba a las iglesias que estaban por todo el imperio romano. Dos cosas: abstenerse de la idolatría, no participar de la idolatría, de la adoración en los templos, y número dos, también no participar de la fornicación, de la inmoralidad sexual. Esas dos cosas que son parte casi en el Nuevo Testamento de casi todas las cartas. Pablo anima a los cristianos a abstenerse, a tener cuidado de no participar de la idolatría y no participar de la fornicación, de la inmoralidad. ¿Por qué? Porque es Jesús que nos ha hecho libres, que nos ha rescatado del pecado, nos ha hecho libres no para vivir para nosotros mismos,
sino para vivir para Él y para servirle. Así que, ¿cómo se ve la idolatría? ¿Qué es idolatría? Cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Pueden ser cosas, personas, puede ser un trabajo, una posición, puede ser el dinero. Como cuando Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, no puedes servir al dinero y a Dios, por ejemplo. De hecho, Jesús le da al dinero el nombre de un Dios que se adoraba en ese tiempo. Entonces nuestro amor tiene que ser para el Señor. Decíamos la semana pasada, tenemos que vivir en esta vida disfrutando de las buenas cosas que Dios nos da, pero no confundirlas con Dios. Entonces, esas dos cosas. Bueno, mira, acompáñame por ejemplo, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Mira, la vida que agrada a Dios, dice el verso número 1, ¿no? Como cristianos, en cualquier país en el que resida un cristiano y que esté desenvolviéndose como un buen ciudadano, porque eso es lo que como cristianos hemos sido llamados a hacer, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Incluso puedes incluir ahí los solteros, su propio cuerpo, en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, Dios nos ha llamado a ser muy, muy, muy radicales. La fornicación es una manera de idolatría y es un comercio que esclaviza en el mundo. Como cristianos es una de las cosas que tiene que ser parte de un identificador. ¿Me explico? En este mundo, ¿no? Es algo a lo que decimos no. Nuestra lealtad es para el Señor, nuestro cuerpo es para el Señor y decimos no a eso. ¿Qué otros pasajes? Por ejemplo, acompáñame a también Tito. Perdón, estaba en Timoteo, por eso dije, aquí no es. Perdónenme. Tito, capítulo 3. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren, dice, ocuparse en buenas obras. Estas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, por un lado, ahora nos dice, absténganse de esto, ¿okay? No participes de esto que es tan del mundo, ¿verdad?
esta idolatría al cuerpo. Pero ahora dice, sé un buen ciudadano, sujétate a tus gobernantes, no causes problemas, no hagas pleitos. Sé un buen ciudadano, a nadie difamen, sé amable, sé manso con todos los hombres. ¿Por qué? Porque antes vivíamos de una manera, pero ahora hemos sido rescatados por su gracia, tenemos una esperanza en Jesús. Entonces, no vamos a tratar de establecer el reino en nuestras fuerzas, sino confiamos en que su reino va a venir cuando Jesús regrese, y eso nos invita a más bien a hacer buenas obras, a servir a los demás, a ser el mejor vecino que pueda ser, a ser el mejor trabajador que pueda ser en tu oficina. Esa es la invitación que hace Daniel. Es la manera en la que realmente resistimos a la cultura del mundo, amando a las personas, sirviendo a las personas. Ahora, va a haber momentos en nuestro caminar con Cristo donde quizás se nos piden hacer cosas que van en contra del Señor. A lo mejor te piden mentir en tu trabajo. ¿Qué tienes que hacer? Pues decir con toda la prudencia y amor, no puedo. Pero sirve a la persona. Ama a la persona. A lo mejor va a haber una situación donde se te pida que seas cómplice de algo. Con mucho respeto y firmeza puedes decir, no puedo. Y compártele el evangelio. Entonces no queremos ser conocidos por ser personas conflictivas, peleoneras, sino por ser personas que aman al Señor y que sirven al Señor. La semana pasada leíamos que Jesús nos invita a tomar la cruz, seguirle, negar nuestro egoísmo y nuestro orgullo y caminar con Él. Y esa es la verdadera libertad. Sadrach, Mesach y Abed-Negó eran libres. ¿Te diste cuenta que lo dijeron? Con toda la prudencia y el amor y la amabilidad. No vamos a hacerlo y somos libres porque pertenecemos al Señor. Aun si tú nos metes al horno de fuego, somos libres porque nuestra lealtad es para el Señor. Entonces, qué tremenda libertad, ¿verdad? Cuando amamos al Señor y servimos al Señor, podemos servir a la gente. Entonces, hoy vivimos en una cultura tan complicada y toda esta cultura de censura y donde las redes sociales lo han hecho tan grande, ¿verdad? Y donde hay eso, hay persecución. A lo mejor no te meten a un horno de fuego, pero si no estás de acuerdo con nosotros, te va a haber una llovizna de comentarios reprobatorios y acusaciones. Hay gente que hasta pierde su trabajo por lo que las redes sociales están haciendo, simplemente por decir, no estoy de acuerdo con el aborto. Pero ¿qué nos toca hacer? Poner nuestros ojos en el Señor. No permitir que nada nos distraiga. Servir al Señor, servir a las personas, amar a las personas. Confiar en que un día el Señor va a corregir todas las cosas y va a establecer su reino. Entonces, estos 3 capítulos que vimos, y luego se nos va a llevar a uno más con Daniel en el foso de los leones, todos estos pintan un cuadro de qué significa vivir en el mundo. En el capítulo 1, Daniel, hubo cosas que se dio y que se vistió como babilonio, aprendió la cultura, y hubo alguna cosa que era acerca de su lealtad al Señor que pudo decir con esa prudencia y ese amor, pudo decir, ok, ¿sabes qué? No puedo comer de esa comida. En el capítulo 2 lo vimos también con mucha prudencia, con sabiduría, con gran sabiduría, con temor del Señor, confiando en el Señor. Pudo revelar el sueño de Nabucodonosor. Y ahora, en una situación de vida y muerte otra vez, una vez más, vemos a los amigos de Daniel con la misma prudencia, el mismo temor del Señor, el mismo amor al Señor,
mantenerse firmes en su convicción hacia el Señor. Entonces, como te he hecho estas preguntas durante estos días, y con esto termino, ¿dónde sientes que está flaqueando tu lealtad al Señor? ¿Dónde consideras que estás participando de Babilonia al definir el bien y el mal a tu manera? ¿De qué manera podrías estar participando de algo que no te permite dar testimonio del Señor y de su amor? ¿Qué cosa necesitas revisar esta noche llegando a casa? ¿Qué cosa tienes que revisar de tu caminar con el Señor para una vez más afirmarte en el Señor? O incluso en casa, ¿será que en casa estás actuando más como Nabucodonosor que como los amigos de Daniel? A lo mejor no echas a nadie a un horno de fuego, pero híjole, ¿no? Como Nabucodonosor, o sea, eres el tipo de persona al que le tienes que decir sí a todo, porque cuando dices que no, te echan a un horno de fuego. ¿O estás firme en el Señor? Consideremos esto esta noche. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por tu amor. Gracias por tu compasión, Señor. Que tú nos invitas a través de este capítulo a resistir en la fe. Pero ayúdanos a hacerlo de la manera correcta, amando a nuestros enemigos, sirviendo a las personas, siguiendo el ejemplo de Jesús. Ayúdanos, Señor, a orar esta noche, Señor, mientras vamos a casa, y considerar en qué áreas no estamos siendo leales, Señor. Si a lo mejor mis hermanos están batallando en algo en su trabajo o en su casa o con sus vecinos, ayúdales, Señor. Perdónanos, Señor, si estamos poniendo algo en tu lugar en nuestras vidas y eso está produciendo dolor en nuestras vidas, pero también dolor en otras personas. Si estamos defendiendo lo nuestro y lo estamos convirtiendo en un Dios en lugar de esta libertad, Señor, de confiar en ti, saber que nuestra vida está en tus manos. Ayúdanos a aprender a navegar en este mundo siendo sabios, Señor, no haciendo las cosas en nuestra fuerza, sino confiando en ti. Te pedimos por esto, Señor, en tu nombre. Amén.